Hola y bienvenidos a mi historia paranormal. En esta ocasión, narraremos un hecho relacionado con rituales satánicos, ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Este relato ha sido enviado por una suscriptora y ha sido adaptado para ser compartido en este canal. Espero que lo disfruten. Vecinos satánicos. Hola a todos. Prefiero no mencionar mi nombre por temor a represalias. Solo les diré que soy una mujer de mediana edad y quiero compartirles una experiencia que viví hace unos años en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Una experiencia que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Todo comenzó cuando decidí mudarme a una pequeña casita en una tranquila colonia de Nezahualcóyotl. Al principio, todo parecía perfecto. Una casa acogedora, vecinos amables y un ambiente sereno. Sin embargo, todo cambió cuando llegaron los nuevos inquilinos a la casa de al lado. Era una pareja misteriosa que siempre vestía de negro y rara vez salía de su casa durante el día. Desde el primer momento, algo en ellos me pareció inquietante, como si estuvieran ocultando algo oscuro bajo su apariencia tranquila. A medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas que ocurrían en su hogar. A veces, durante la madrugada, escuchaba extraños murmullos y cánticos que provenían de su casa. Al principio traté de ignorarlos, pensando que tal vez estaban teniendo una fiesta o algo por el estilo. Pero conforme pasaba el tiempo, los sonidos se volvían más inquietantes, más siniestros. Eran como susurros de otro mundo que se colaban en mi cuarto y me erizaban la piel. Una tarde, decidí asomarme por la ventana para ver si podía ver algo sospechoso en la casa de al lado. Lo que vi me dejó petrificada. En el tendedero estaban colocadas varias pieles de animales secándose al sol. Parecían que todas eran de perros. Pude ver también unos recipientes que contenían grasa y en el centro había un altar con lo que parecían ser restos de animales recién sacrificados. No pude soportar ver más y retrocedí horrorizada, sintiendo un frío intenso recorrer mi cuerpo. Desde ese momento, supe que algo terrible estaba sucediendo al lado de mi casa. Investigué un poco y descubrí que mis vecinos eran conocidos en la colonia por sus extrañas prácticas relacionadas con la santería y el ocultismo. Se decía que realizaban la lectura de cartas del tarot y rituales oscuros. Aterrada, decidí hablar con otros vecinos para saber si habían experimentado lo mismo que yo. Para mi sorpresa, muchos de ellos compartieron historias similares, ruidos extraños, avistamientos de figuras sombrías merodeando por la noche, e incluso algunos afirmaron haber presenciado rituales macabros desde la distancia. Se decía que llegaba gente a verlos y llevaban gallinas y hasta perros, pero los animales ya no salían. La situación se volvió insostenible. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes y mi miedo creció con cada día que pasaba. No podía concentrarme en nada más que en descubrir qué era lo que realmente estaba ocurriendo en esa casa. Decidí tomar cartas en el asunto y confrontar a mis vecinos, pero antes de que pudiera hacerlo, algo terrible sucedió. Una noche, mientras estaba acostada en mi cama tratando de conciliar el sueño, escuché un chillido desgarrador que provenía de la casa de al lado. Era el lamento de un perro, lleno de dolor y terror, un sonido que se clavó en lo más profundo de mi ser y me llenó de angustia. Sin pensarlo dos veces, me levanté de la cama y salí corriendo hacia la casa de mis vecinos. Golpeé la puerta con fuerza, gritando desesperadamente para que me dejaran entrar, pero nadie respondió. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el chillido que lo había precedido. Decidí llamar a la policía y reportar lo que había visto y escuchado en la casa de mis vecinos.
Fue una experiencia surrealista explicarle todo a los oficiales. Al cabo de unos días, varios vecinos denunciamos el hecho y las autoridades nos dijeron que abrirían una carpeta de investigación por maltrato animal. Desconcertada y frustrada, decidí alejarme de esa colonia y empezar de nuevo en otro lugar. Pero incluso ahora, unos pocos años después, el recuerdo de aquellos hechos me persigue como una pesadilla interminable. Me pregunto qué fue realmente lo que pasó en esa casa y si alguna vez sabré la verdad detrás de aquellos oscuros sucesos. La historia de aquellos vecinos es una que nunca podré olvidar, una experiencia que ha dejado una marca indeleble en mi alma. Me he mudado a otro lugar, he intentado dejar atrás el pasado, pero sé que el miedo siempre estará ahí, acechándome en las sombras y recordándome que el mal puede habitar en los lugares más inesperados. Espero que mi experiencia sirva como advertencia para aquellos que se aventuren en lo desconocido y que recuerden siempre que la oscuridad puede esconder secretos mucho más aterradores de lo que jamás podrían imaginar. Si les ha gustado la historia, no olviden darle me gusta y suscribirse. Les agradecemos mucho a las personas que ya se encuentran suscritas y nos han dejado algún me gusta o comentario. Si aún no están suscritos, por favor ayúdenos a seguir creciendo y alcanzar los 1000 suscriptores. Pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook y compartir su historia de forma pública o anónima. Les dejo el link en la caja de comentarios. Asimismo, también pueden enviar su historia al siguiente correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.